En noviembre se conmemora tanto en Puerto Rico como a nivel internacional el mes contra la violencia de género. Muchas organizaciones se unen a esta conmemoración desarrollando campañas y mensajes educativos para alertar a la comunidad sobre este mal social. La Universidad de Puerto Rico no es la excepción. En todos nuestros recintos se llevaron a cabo durante este mes diversas actividades educativas con valiosos recursos para orientar tanto a la comunidad universitaria como a la comunidad en general sobre los servicios disponibles para las víctimas de violencia de género. También sobre cómo identificar los signos de violencia y cómo prevenirla. Como cierre a las actividades del mes, hoy presentamos el documental El Corazón Delator del reconocido cineasta puertorriqueño Guillermo Gómez Álvarez. Este documental, basado en la obra de Edgar Allan Poe, Telltale Heart, es una exploración del problema de la violencia de género en Puerto Rico. Nos retrata a nosotros a través de la historia sobre este mal y cómo se ha ido manejando y cómo hemos ido trabajando a través de la educación y de los movimientos y grupos feministas de la comunidad y de la legislatura para ayudar a erradicar dicho mal, para tener leyes que protejan tanto a las mujeres como a las personas que son marginadas y atacadas por la violencia de género en general. Este documental descansa en una investigación sobre el feminicidio y otros crímenes en contra de la mujer y el rol de los medios de comunicación y del Estado en el manejo de estas conductas y prácticas de violencia. El documental se sumerge en la exploración de casos específicos en 3 periodos en la historia de Puerto Rico. Tenemos que educarnos sobre el tema, tenemos que mirar las sutilezas que nos llevan a seguir perpetuando la violencia de género. Les invito a disfrutarlo, pero a la misma vez analizarlo, a verlo con una mirada crítica. Dicen que un pueblo que no conoce su historia está obligado a repetirla. Yo pienso que sí, nos tenemos que educar. Tenemos que educarnos para no volver a repetir lo que ha estado pasando en nuestro país y nos sigue atacando. Es un mal social terrible que debemos erradicar. Esta obra nos ayuda a conocer la historia triste y deleznable con el fin de que logremos juntos, a través de la educación, a través de los movimientos sociales, a través de esparcir a nuestros vecinos y amigos sobre el tema lo que conocemos. Debemos luchar juntos para erradicar de nuestras vidas todo vestigio de violencia y sobre todo desigualdad. Agradezco al cineasta Guillermo Gómez Álvarez su colaboración al permitirnos proyectar su obra, así como sus grandes aportaciones al cine local. Inmediatamente que hice mi primer contacto con el cineasta, dijo que sí. Agradezco profundamente su dedicación, su esmero y haber ayudado a la Universidad de Puerto Rico a llevar esto para que ustedes analicen el tema y podamos trabajar unidos hoy y siempre contra este mal social que es tan terrible. Agradezco también al cineasta sus grandes aportaciones al cine local. Igualmente quiero agradecer la presencia y la participación de todos y todas. Con esto comenzamos un proceso de aprendizaje y de lucha contra este mal social. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Guillermo Gómez Álvarez, director del documental El Corazón Delator. Junto al Proyecto Matria y la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, producimos este documental que nos parece que es importante en la lucha para erradicar el problema de la violencia de género, no tan solo a nivel de conductas del hombre
hacia la mujer, sino también conductas en cómo los medios de comunicación trabajan los casos de violencia de género, muchas veces victimizando nuevamente a la persona, ya sea agredida o que haya sufrido este tipo de violencia. Todo surgió como una preocupación para más o menos 2017 de las cosas que estaban sucediendo con el gran caso de feminicidios que habían, de casos de violencia de género que habían. Y entonces pensé que podía ser un arma más de las que hay para ayudar de alguna manera desde mi perspectiva de hombre, ¿no? Tratar de escuchar y dar una voz ante este terrible mal. Desde el 1989 que se firmó la Ley 54, las mujeres han estado protegidas por una ley muy importante que propicia el desarrollo de remedios eficaces para la protección y ayuda a las víctimas, así como estrategias para prevenir este tipo de agresión. Yo creo que, y todo el mundo sabe que esa ley fue fundamental, de una innovación legal en su época, y inclusive sirvió de inspiración a otros países de América Latina que promulgaron legislaciones similares. Este documental habla sobre la Ley 54 y otros casos más viejos de principios del siglo XX, importantes, y cómo los medios de comunicación trataban y trabajaban esas noticias, que muchas veces se siguen repitiendo al sol de hoy. El documental ayuda a reflexionar cuán lejos hemos llegado, cuánto nos falta y qué más herramientas necesitamos para mover este mal fuera de nuestra sociedad. Así que espero que de alguna manera ayude a reflexionar, como me ha ayudado a mí reflexionar, haciéndolo, conociendo, reflexionando yo también de actitudes que nosotros como hombres también no somos parte y que a veces no nos damos cuenta o no queremos aceptar. Así que yo creo que para todos los colegas hombres es algo bien importante escuchar, creer y darnos cuenta de cuándo hemos fallado. Así que igual que ha ayudado a abrir luz en mí y en otras personas, espero que ayude a promulgar una sana comunicación y sano entendimiento entre géneros, y entonces también de siempre creer en la mujer, en la víctima, en que ha fallado muchas veces el gobierno o el Estado, pero siempre hay salidas y queremos buscar salidas, y como el Proyecto Matre hay muchísimas organizaciones que ayudan a la prevención, a la promulgación de los derechos y la equidad entre géneros. Así que espero que sigamos luchando por mejorar esta faceta nefasta en Puerto Rico, en el mundo, que ha sido de gran tristeza y de gran tragedia. Así que espero que reflexionemos todos y que podamos seguir buscando salidas. Gracias. No sé lo que me pasa, pero hay veces que siento unos
celos irresistibles, deseos de matar, respiro olor a sangre y luego me arrepiento y me entran unas ganas inmensas de llorar. Si en estos momentos pudiera contemplarte rendido entre mis brazos, si pudiera besarte como nunca hombre alguno a otra mujer besó, luego rodear tu cuello con un cordón de seda y apretar bien el nudo para que nadie pueda jamás poner los labios donde los puse yo. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez. Pero una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. A ella la quería mucho. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre. Cada vez que lo clavaba en mí, se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matarla y librarme de aquel ojo para siempre. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. Ella ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esta idea, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido, y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena, oh no. Todo era en vano, porque la muerte se había aproximado a ella. El infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte. El espanto de ella tenía que ser terrible. Sonreía alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero, durante varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido. Se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Sonreí, pues, ¿qué tenía que temer? La violencia contra la mujer tiene una historia larga y pesarosa. La madre de 4 hijos fue apuñalada en más de 10 ocasiones y degollada dentro de su carro.
Son muchos los carimbos que marcan a las mujeres. Es la crónica de la mujer esclava que se compra y se vende. Pues te estás economizando la cosa aquella de ñaqui, el lavado, que ya... Eso está anticuado. ¿Pero qué? Que todo lo he hecho por ti. De la madre campesina, de días largos de sol a sol. De la mujer acomodada y sus dolores secretos. De la mujer del arrabal que lava ajeno. Y de la mujer que no puede educarse, ni amar a quien quiera, ni expresar opiniones. El orden patriarcal hunde sus raíces profundas en paisajes de desigualdad. En el tránsito del siglo XIX al XX, Puerto Rico era un país rural. Sobre la mujer del campo se cebaban las violencias del trabajo, de la maternidad sin fin y de la sumisión que la envejecían con premura. A pesar de estar sujeta a similares dominaciones, la mujer en los pueblos y ciudades tenía mayor acceso a la educación y a la solidaridad de otras mujeres y hombres. Trabajadoras en manufacturas o por su cuenta y primeras generaciones de mujeres profesionales ganaron a pulso el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos. Pero, al interior de los hogares, la violencia del insulto y del golpe aparecía a menudo de manos de sus familiares, padres y maridos. Aquí hay una relación que tú tienes con una persona. Y si tú te sales del camino que esa persona te está a ti solicitando desde el principio, y no tan solo desde el principio, hasta después que rompes con la persona, vas a tener unas consecuencias. Casi siempre lo que resaltan es lo de las pasiones. Con el surgimiento de los medios masivos de comunicación y la sociedad de consumo, la mujer cobra mayor visibilidad pública. Sin embargo, la representación de lo femenino a menudo refuerza los patrones de inferioridad. O bien la mujer es la imagen de la inocencia, o es una seductora. El asunto del crimen se concentra más en las clases desposeídas y así mismo lo van representando. Casi siempre se reseñan en términos de celo, en términos de que ella me fue infiel. No es que estén diciendo el hombre fue inocente, sino que hay una justificación en términos del lenguaje que se usa, que tiene que ver con que aquí hubo una pasión exacerbada, que fue lo que ocasionó este tipo de crimen. Cuando se refieren a esos casos que tienen que ver lo que hoy se llama violencia de género, que en ese momento no se llamaba así, lamentablemente siempre se recurre a esta estrategia o a este vocabulario que me imagino que llamé la atención de los lectores, de que hubo una relación previa y parece que la mujer falló. Se utilizan muchos adjetivos que tienen que ver con su apariencia física, que puede ser una forma también de exhortar a una justificación del acto que se cometió. Voy a dar un ejemplo de una noticia que es del 1903,
y sale en la prensa El Águila de Ponce. La noticia se llama Crimen monstruoso. Una hermosa joven es mutilada bárbaramente. O sea, si es hermosa, pues a lo mejor provoca unas pasiones. Dice, está materialmente demolida. Era una niña de presencia interesante, suponiéndose por tanto que los deseos de satisfacer apetitos carnales y el miedo a la denuncia fueron los motivos que llegaron al criminal a cometer un hecho tan repugnante. Las describen como niñas atractivas, como que son unas niñas bellas. Fue el cadáver de una niña que se encontró en la Guánica Central. Y tú vas a ver que en los cañaverales ocurre mucho esto. La intercepción de niñas o que las llevan allí para violarlas y matarlas. A veces entran en detalles médicos. En este caso, dice, llegado al sitio, encontraron el cadáver de una niña como de 10 años de edad, la cual después de ser violada brutalmente, presentó 2 grandes puñaladas en el pecho. Hay una especie de justificación, que la niña era tan bonita, era tan atractiva, que entonces eso llevó a que las pasiones de esta persona lo llevaran a cometer ese delito. El Puerto Rico Ilustrado está dirigido a una clase aristocrática, o vamos a ponerle media alta. Y el Puerto Rico Ilustrado tiene 2 estrategias interesantes. Lo primero es lo gráfico. La fotografía se reproduce como si fuera una verdad. Hay unas poses, hay unas instrucciones. Incorpora en esa revista, junto con las noticias que tienen que ver con actividades de esa clase aristocrática y esa clase alta, escenas del crimen. Algunas escenas son posadas. Por ejemplo, hay una de asesinato-suicidio que tú ves la mujer muerta y después tú ves el hombre que se suicida, que le ponen una botella, atribuyéndole a la botella como la causa, estaba borracho y por eso fue que la mató. Es una ruptura en términos de la presentación de las noticias que muchas veces se le atribuye a las clases menos privilegiadas. El escritor Luis Bonafou, criado en Puerto Rico, reseña desde París una cultura mediática que presenta a la mujer como incontrolable y pasional, protagonista de célebres crímenes. Si alguna vez, lector, tropiezas en tus paseos veraniegos por París con un transeúnte que quiere entregarte un paquete, no lo tomes por nada del mundo, porque si no es un feto, es la cabeza de una mujer descuartizada. En algunos periódicos españoles he leído que el descuartizamiento de la misteriosa mujer de Clignancourt ha producido emoción y espanto en París. No hagan ustedes caso. Aquí nadie se espanta de nada. Prevost descuartizó a su querida. Algunos hombres tienen un modo de querer. Desmarchelier mató a la suya y, presintiendo al francés, la enterró en su propio huerto, al lado de una conejera cuyos conejos engordaron
atrozmente. Como estas aventuras siniestras son de todos los días, nadie les hace caso. Chiquita, ¿qué ha visto nuestro cazador? ¿Acaso a Diana? Veamos. Cambia ahora para el real, mi negro, real está lo que se llama buena. Cambia ahora para el real, mi negro, real está lo que se llama buena. Real es sana y sabrosa, alegre y espumosa, la mejor cerveza puertorriqueña de todos los tiempos. Cambia ahora. En Puerto Rico, los crímenes contra mujeres y el suicidio femenino aumentan en la medida en que se modernizan las costumbres y las aspiraciones. Las décadas intermedias del siglo XX fueron época de profunda crisis económica. La pobreza tiene cara de mujer. Su rostro está curtido a menudo por la violencia de género. Maestras, trabajadoras sociales, escritoras y enfermeras encabezan la resistencia en muchas causas políticas y sociales. Pero no rompen del todo las barreras domésticas donde se cocina la violencia. Yo estoy aquí para que me respete usted, ¿qué usted está creyendo? Usted no debe estar mandando más callada en ningún momento. Si no toca hacer en vez de estar en reuniones, irse para la cocina, a lavar el fogón y a lavar el plato y hacer lo que tiene que hacer. A partir de 1940, el camino a la modernización atraviesa por guerras externas y conflictos internos. Arecibo, como otros pueblos y ciudades de Puerto Rico, presencia el paulatino abandono de la agricultura y el inicio de la industrialización. Los cambios abren oportunidades para unos. Para otros, traen desarraigo y desajustes. Hay una migración del campo a la ciudad. El patrón sigue las noticias, los señalamientos. No creo que el peso se le dé al problema migratorio, sino que habría que verlo en términos más amplios de urbanización, de hacinamiento, de que vive toda esta gente junta y eso es un problema en términos de la privacidad. Los que se van quedando en el campo, que ahí hay mucha violencia que jamás sale a relucir. Una ola de extraños sucesos aterroriza a Arecibo. Las víctimas son todas mujeres. Los victimarios son hombres jóvenes que no guardan en apariencia relación con sus víctimas. Se multiplican los rumores. Se habla de veteranos de regreso a un Puerto Rico que no reconocen. Con el regreso de los veteranos, tú vas a ver en muchos lugares actos de violencia.
el pueblo de Arecibo, comienza una serie de ataques por unas personas que se identifican como veteranos. Y asumen el nombre de comando, que es un nombre que está relacionado también con la Segunda Guerra Mundial. Y los comandos se caracterizaban porque usaban cuchillas para matar, ¿no? Entonces ellos tratan de copiar ese tipo de acción de una forma bien interesante, porque además de cuchillas, se populariza el uso de la navajita Jeb. Lo que van a hacer es atacar mujeres. Ellos alegan que es indiscriminado. Esto no se trata de asesinatos y tampoco se trata de casos de violaciones. Las mutilaban en partes del cuerpo, especialmente partes del cuerpo que tienen que ver más con la sexualidad, como las nalgas, como los senos. A veces sí había mutilaciones en la cara. Entonces se forma este tremendo escándalo en el pueblo de Arecibo. Aunque no lo dicen como tal, pero parece que era parte de una iniciación donde tenían que recurrir a ese tipo de ataque. Esto se va popularizando entre ciertos sectores por diferentes pueblos de la isla. Cuando llega a San Juan, pues el asunto va a ser más reseñado, va a salir más en la prensa. Estamos hablando de los hombres que regresan de la guerra, donde durante esa época las mujeres estaban ocupando muchos de los espacios, ya fuera de trabajo, en otras actividades. Eran unos trabajos masculinos. Las mujeres están estudiando desde hace mucho tiempo. Pero ahora la presencia femenina en términos de las escuelas, en términos de la universidad, es una presencia más grande. Para tú poder ir a la escuela, para tú poder ir a la universidad, para tú poder ir a otros sitios que tenían que ver con tu trabajo, tú tienes que caminar por las calles. Y eso era como un atentado. Están todas estas mujeres por ahí sueltas, caminando, estudiando. Tengan mucho cuidado cómo están vistiendo, cómo están cargando los libros, porque están perdiendo su feminidad. Ataques con cuchillas ha habido siempre, ¿no? Pero ahora se le está atribuyendo a diferentes grupos que ellos se hacían llamar comandos y la prensa lo resalta. Una de las situaciones que se crea con toda esta publicidad que da la prensa es lo que se puede nombrar como un pánico moral. Y esto no se trata solamente de los padres y de la familia. Ese pánico moral trasciende a las escuelas, a los principales, a los maestros, a los guardias de seguridad, trabajadoras sociales, para ver cómo se le podía poner fin a esa ola criminal que se conoció como los comandos.
el discurso perfecto. Tú no puedes salir, te tienes que quedar en tu casa, porque te puede atacar el comando. Y no te debías de vestir con ese tipo de falda que te estabas vistiendo, porque mira lo que te estás exponiendo. Diez años después, una ola de crímenes parecidos mantiene a San Juan en vilo. Los comandos vuelven con sus navajas de afeitar a aterrorizar mujeres. Entraban a la Central High y las atacaban. Le llaman la atención al comportamiento femenino en varias ocasiones. Igual que en Arecibo, las llevaban en taxi porque no querían a las mujeres en la calle porque podían ser objeto de un ataque de los comandos. Estamos hablando de una época donde tú no le puedes atribuir esto a ninguna posguerra. Entonces, hay un contagio psicológico, que es lo que dicen las autoridades, que es cuando se repite el asunto, cuando se trata de imitar lo que pasó. Y es que es una época donde, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que se resalta es la criminalidad juvenil. Rowdy kids, troubled kids headed for trouble. Still a couple of years from real crime, but with destruction and violence their only outlet, they're on their way to it. Unless their outlook can be changed. Y aquí va a pasar lo mismo. La prensa reproduce muchos discursos que tienen que ver con lo que la mujer se supone que hiciera.
eso se activa mucho a través de la prensa hasta que deciden hacer unas reuniones que son unas reuniones que yo creo que en esta época a lo mejor no asistiría tanta gente. La prensa también va atenuando el mismo pánico que va creando, diciéndole al público, al lector, mira, este problema está en manos de las autoridades ya. También ahí pues se pide que ya dejen de usar el nombre de comando, porque después los ataques siguen, pero ya no se les llama comando. Entonces la prensa ya pues no sigue publicando tanto ese tipo de noticias. Una mujer desaparecida en 1950 es apenas una nota periodística breve en medio de otros eventos más convulsos. Las sangrientas batallas en Corea, el motín de presos en la penitenciaría estatal, la revuelta nacionalista. Pronto, el asesinato de esa mujer competirá con los eventos políticos y la guerra por la atención del país.
Los periódicos, especialmente El Imparcial, se convierten en crónicas rojas del crimen. Y no hay crimen más morboso que aquel donde la víctima es una mujer. Quizá la historia de Puerto Rico, ningún crimen, suscitó tanto interés y estuvo tanto en el ojo público durante el siglo pasado como el crimen de la joven Iris Nereida Hernández Mato, que se llevó a conocer como el crimen del cementerio. Estuvo casada con Ramón Antonio Fournier San Pedro. ¿Quién fue Ramón Antonio Fournier San Pedro? Fue el dueño del cementerio, hoy Isla Verde, y dueño de una funeraria, un rico heredero. Él se casó con ella en enero 1 de 1947, luego de haberse divorciado de su primera esposa, Silvia Barros. Esa es una de las razones entre el historial del caso, que la mamá de Ramón Antonio Fournier nunca le perdonó que él se divorciara y se casara con esta muchacha. Me imagino yo, primero, por la extracción social, ella era humilde, la otra esposa era rica, ellos eran ricos. Tanto fue así que, se dicen los periódicos, que la mamá de Ramón Antonio amenazó con desheredarlo por haberse casado con esta muchacha. Tienen una nena, Iris Rosa Fournier Hernández. Estuvieron juntos 2 años, se divorciaron. La demanda de divorcio de ella alega trato cruel, violencia. Ellos vivían en un tiempo en una casa cerca de este cementerio y él traía cadáveres para atormentarla a ella. La familia de ella, el papá, está consternado porque no saben qué es de la vida de ella. Y el papá incluso tiene una corazonada de que ella estaba aquí y el periódico dicen que él recorría este cementerio tratando de ver si lo encontraba. Ramón Antonio Fournier se comporta como si no hubiera pasado nada. Uno de los trabajadores aquí sospechó que Fournier podía saber o que tuvo algo que ver con la desaparición de ella. Y allí permanecerá 3 días, incomunicado.
entonces da una primera declaración donde niega completamente los hechos. Esa declaración nunca se presentó en corte, aunque está en los archivos del Tribunal Supremo. Y entonces él confiesa los hechos y los trae aquí y encuentran el cadáver. Los periodistas todos van a intervenir, van a ver, van a tomar fotos. Una de las cosas que se criticaron es que la evidencia se presenta con los periodistas y él se la da a los periodistas para que la examinen. La atención de la prensa siempre se mantuvo presente. Y entonces eso cambia completamente la versión original que él había dado. Se le hace una segunda declaración, que es la que se presenta en corte. Entonces él alega en esa declaración que él no sabe lo que pasó. Después de varios malos ratos, juntos optamos por la separación para el día 31 de marzo de 1949. Y entonces viene constantemente la petición de ella por la pensión alimentaria para la hija de ella, que él no se la quería dar. En cada una de las llamadas dejaba saber su expresa voluntad de destruir la felicidad que yo pudiese adquirir en el futuro, solamente con el propósito de hacer sufrir a mi madre. A fecha del 7 de septiembre de 1950 llamó al cementerio y en Nereida. Me indicó que días antes había sido el cumpleaños de su hija, que le llevase el dinero para el regalo a su oficina. Y al ofrecerle el dinero del regalo que le traía, se montó en el automóvil diciendo que tenía que arreglar un asunto ese mismo día. Yo recuerdo que prosiguiera hacia la ciudad de Río Piedra y de allí a San Jos, donde hay una casa de mi propiedad sin terminar. Entró ella adelante por la ventana lateral del lado derecho de la casa y directamente al cuarto de baño. Él alega que ella, mientras están discutiendo, procede a acostarse en una tabla sobre una bañera que está a medio construir y que allí o se desnuda o se quita parte de la ropa. La encontré completamente sin vestiduras, teniendo únicamente puesto alrededor de la garganta el cinturón que llevaba puesto con su vestido. Se acostó provocadoramente sobre una tabla puesta sobre la bañera y continuó durante una risa de locura a hacer presión con el cinturón en su garganta. Descontrolado por completo por las palabras de ella, yo me tiré sobre ella y agarré con una mano las puntas del cinturón. No sé qué cosas hice, pero me encontré torciendo el cuello de ella, de Iris Nereida Hernández. El cinturón y con el clavo en la mano, como si fuera un torniquete. El testimonio del patólogo, Donald Bob, es concluyente, que es imposible que ella se haya suicidado. Que toda la evidencia, la marca en la tráquea de ella, apunta que fue una muerte por estrangulación. No me
me percaté si en ese momento ella estaba muerta y seguida procedí a vestirla porque ella estaba completamente desnuda. Desesperado, sin poder razonar lo que había ocurrido, me dirigí al automóvil por la misma vía que entramos. Abrí el baúl de mi automóvil y cargándola hasta dentro de él y cerrándolo inmediatamente. Una bandana. Esto lo hice ya que la expresión de la cara no era muy agradable. Pone el cadáver en el baúl del carro, un Cadillac negro. Ese día él se comporta como si no hubiera pasado nada. Continuaba en el baúl toda la tarde hasta las 11:45 de la noche. Una vez en el cementerio, no sabiendo qué hacer, procedí a ordenar una excavación al fondo de una fosa. Aproximadamente las 4 de la tarde cuando di la orden para dicha excavación. Salí del cementerio y me fui a casa para bañarme y cambiarme de ropa. Y a eso de las 10:30 de la noche me dirigí a casa del celador del cementerio. Una vez dentro del cementerio procedí a abrir el baúl. Se bajó. Mejor dicho, lo bajé hasta el fondo, depositándolo sin tirarlo. Tenía señas de rigor mortis. Después que estaba puesto el cadáver y todas sus pertenencias, procedí a cubrirlo con la arena que estaba depositada dentro de la misma fosa. Estaba actuando como un autómata y en un completo descontrol de mí mismo. Regresé a mi casa y esperé recostado en la cama a la madrugada. Después de varios días apareció en el periódico la información de la desaparición. Traté de confesar los hechos a un cura, pero no di tal confesión. Yo había dejado todo dispuesto para si en un término en o antes de diciembre no se había esclarecido el hecho, notificarlo a las autoridades correspondientes. Y todavía se menciona hasta el día de hoy que la causante del crimen fue la mamá. ¿Por qué lo dicen? Bueno, por la animosidad que había entre Iris Nereida y la mamá. Quizás uno pueda decir que sí, que hubo una influencia indirecta de la mamá presionándolo en el interior de él como un brazo accionado a distancia. Esta es mi declaración y ha sido espontánea y voluntaria. Gracias. Todos los periódicos por buen tiempo tuvieron todo el caso en primera plana.
Los abogados de él apelan entonces al Tribunal de Estados Unidos, hasta que en el 60 pues se decreta que hay que hacer un nuevo juicio porque ese estaba amañado por la evidencia. Se le hace otro juicio más y él sale libre entonces. No hay duda que él fue quien le apretó la tráquea a ella. ¿Pero por qué lo hizo? No sé si después en su fuero interno mostraría arrepentimiento. Por lo menos en los documentos que yo vi en el tribunal no dice que está arrepentido. Quizás se arrepintió, no sé. No insistas, Rolando, que yo la vi primero. No, Frank, tú siempre quieres salirte con la tuya. A esta muñeca la descubrí yo. Sí, pero yo la vi primero, ¿eh? Te digo que es mía. ¿Qué perfume usa esta mujer que enloquece a nuestros galanes? Kiku de Fabergé. Kiku de Fabergé despierta el amor. Kiku de Fabergé en preciosos estuches de regalo. Kiku de Fabergé despierta el amor. Oye, Frank, ¿tú no crees que debería haber una ley que prohíba a las mujeres usar Kiku de Fabergé? Kiku de Fabergé despierta el amor. Yo soy una de 3 hermanos y estoy rodeada de varón, un varón mayor, un varón menor. Y sí, yo notaba que en mi casa se le daban unas tareas a mis hermanos y a mí se me daban otras. Y a ellos se les daban unas libertades, como salir en la bicicleta por todo el vecindario, y a mí me limitaban hacia dónde y hasta dónde yo podía llegar corriendo bicicleta. Y me parecían limitaciones injustas para conmigo por el solo hecho de que era nena. Así que eso para mí resultó ser de ahí en adelante natural, estar pendiente de las distinciones que se hacían con los hombres y las mujeres. Y ya cuando uno adquiere más conciencia, ¿verdad? Sobre todo en la universidad, pues, y en el ámbito político, pues de ahí en adelante uno lo asume como una lucha por justicia, por una lucha por un mundo más justo, un mundo más equitativo. Esas luchas sociales que uno se motiva a hacer, y la vi como parte de todas las otras luchas políticas sociales que había que dar en nuestro país. Como en otras partes del mundo, una nueva generación femenina en Puerto Rico desafía hacia finales de los 1960 el dominio patriarcal. Comenzó todo en la universidad. Mayor participación política, liberación de los cuerpos, el uso del pantalón. Más mujeres en la fuerza laboral, más mujeres estudiando carreras profesionales. Pero el cerco de la violencia no afloja. La mujer no tiene que nacer bella para ser atractiva. La ciencia se encarga en gran parte de hacerla bonita. Mientras hayan mujeres, habrá trabajo para estas chicas. Y todo indica que siempre habrá mujeres en nuestras vidas, por lo menos una en la vida de cada hombre. Unas cajas refrigeran, otras calientan, según la necesidad, y su contenido es servido en cualquier lugar, como si acabara de salir de la cocina. De todo para el paladar, hasta un delicioso pollito.
No en balde a Jorge Vir siempre se le ve saludable. Pues violencia de género es esa violencia que puede ser física, que puede ser emocional, que puede ser psicológica, que se desata contra una persona específicamente por razón de su género. La imagen de la mujer es la de la ama de casa con delantal florido y casa resplandeciente. Una cara de la misma moneda. Pues habían golpizas hacia las mujeres, eso no era noticia. Se aceptaban como normales, estaban en la música. Estaban en la poesía, estaban en los cuentos. Y lo veíamos como que no lo narraban de una manera crítica ni denunciativa, sino de una manera narrativa del diario vivir. Son todos esos factores culturales que nos van haciendo lo que nosotros somos y llegamos a ser, que nos valoran diferente a los hombres y a las mujeres. Y esa valoración diferente se lo creen los hombres y también nos la creemos las mujeres. ¿Y ese pelo? ¿Está lloviendo? Deje ver, eso es así. ¿Y cuánto le costó hacerse eso? 50. $50 por hacerse eso. Víctor Santos lo tiene naturalmente, nunca... Mira eso. Bueno, sácame la cartita por aquí. Para el gusto se hicieron los beauty parlor. Así que $50 por poner la cereta. Por ponerle el pelo hecho una cereta. Si a ti te enseñan desde pequeño que al hombre lo creó Dios y la mujer salió de una costilla de ese hombre, ¿a cuál de los dos le están valorando más? ¿Cómo se siente ese nene que escucha que Dios lo creó a él y cómo se siente esa nena que vino de una costilla? Cuando a veces dicen, ay, esa mujer no defendió a esa otra mujer. Bueno, porque es que a todas nos han enseñado que los hombres valen más, que las mujeres le tenemos que servir a los hombres, como si ellos fueran unos incapaces. Esa visión diferenciada de que las mujeres, sobre todo cuando se casan, pasan a un segundo nivel y son sirvientas de su marido. Y el derecho ha sido uno de esos factores. No tan solo la literatura y la música y la religión, sino el derecho. El derecho ha recogido y ha propiciado que se mantenga y ha reproducido la visión del patriarcado. Y hasta la década del 70, aquí las mujeres casadas tenían que llevar obligatoriamente el apellido del esposo. O sea que si tú eras Juana López de Pérez, no era que Juana López estaba locamente enamorada de Pérez, era que Juana López era propiedad de Pérez y tenía que ir a donde Pérez dijera que se estableciera la residencia. Ella no tenía la patria potestad ni custodia sobre los hijos, ella no administraba la sociedad de gananciales como era él, así que las leyes le decían a los hombres que ellos tenían más poder y le decían a las mujeres que ellas tenían menos. Y que todo eso va formándonos. Y si el hombre siente que la ley lo protege, que la religión dice que él vale más, bueno, pues entonces no hay sanción a cuando usa la violencia, cuando esa mujer no hace lo que él quiere que ella haga. En la medida en que se desenmascaran violencias en carne viva y violencias soterradas, se abren muros de resistencia oficial. La ley no detiene la violencia, pero sí reduce la impunidad. Se destapan las bocas, cerradas por la vergüenza, el qué dirán, el miedo o la resignación. No había un delito particular para atender esa violencia que se da en ese tipo de relación íntima. No llores.
¿Te puedo ayudar en algo? No. Unido a que la policía y la misma sociedad entendía que esa violencia era natural. Así que si una mujer se quejaba, y teníamos miles de historias y anécdotas, iba a la policía y nos radicaban. Y ya se había ido creando un clima de que esto no era tolerable. Y se dieron unos casos, uno en particular, que trajo a la luz pública claramente el issue de la violencia doméstica. Que fue el caso de un baloncelista cuyo nombre fue Richie Pietri, que asesinó a su esposa de 28 martillazos. Eso fue en el 1988. Lo que llamó mucho la atención es que él era una persona conocida, inclusive había sido un baloncelista muy destacado, se le llamaba el caballero de la cancha. Así que ahí veíamos la dicotomía de que era un caballero en la cancha, pero sin embargo fue capaz de asesinar a su compañera madre de sus 4 hijos por 28 martillazos. Y surgió también en la discusión pública la defensa que se hizo de distintos sectores de él, que no se le acusara de que cómo iba a ir preso el caballero de la cancha, y entonces aquella mujer asesinada que no había hecho nada, pues pasaba al olvido. Feminista no es el machismo a la inversa. El machismo es la creencia de que el hombre domina a la mujer y puede hacer uso de la violencia, y es el que manda. El feminismo no plantea que las mujeres mandan. El feminismo plantea que las mujeres tengamos derechos humanos que han disfrutado los hombres por tanto tiempo y que se nos reconozcan aquellas situaciones que nosotras vivimos.
Ya para esa época del 88, y tengo que mencionarla siempre porque hay que honrarla, la senadora Abelda González había radicado un primer borrador de proyecto de ley para sancionar la violencia doméstica. Mi mamá era, en el sentido más maravilloso de la palabra, una atrevida. Ella empezó bailando, de ballet clásico primero, de carácter después, incursionó en las telenovelas, hizo varias películas aquí en México. Mi mamá hacía reír a todo el mundo todo el tiempo, aún en los momentos más difíciles siempre había una carcajada en algún punto. Pero descubre que se puede dedicar a eso. Ella ha dicho siempre que ese papel fue lo que la llevó a la legislatura, porque ese primer voto la gente no se lo dio a Abelda, se lo dio a Azucena, que era ese personaje que estaba en la sala de su casa todos los días a mediodía. La entrada de Abelda González a la política no fue idea de ella, fue idea de mi papá. A mi papá le gustaba mucho la política, a mi mamá no. Entonces ella le decía, pero métete tú. Y mi papá decía no, porque hay un factor de reconocimiento que tú tienes que yo no tengo. La gente confía en ti y tú tienes tus propias ideas y tú tienes tu contribución que hacer. Las dos cosas que más ella interesaba era hacer justicia a las mujeres, a los niños, a las personas envejecientes y a los menos afortunados en términos socioeconómicos, y también llevaba una agenda de afirmación cultural. Estando, por ejemplo, en la televisión, había visto mucho el acoso, había visto como muchas mujeres que venían a buscar papeles, por ejemplo, de protagonistas en las telenovelas, a veces tenían que aguantar cierto acoso de los productores para lograr ciertos papeles, y eso siempre le había molestado mucho. Ciertamente cuando ella llega y algunos grupos feministas se le acercan para ver si, como ella era la representante de la mujer en la legislatura, ella podía legislar sobre ciertos temas, pues fue facilísimo porque ella agarró esas luchas como de ella inmediatamente. Específicamente lo de la violencia doméstica, empezó bien temprano todo el proceso de investigar. Había una comisión de asuntos para la mujer y ella desde esa comisión pues lanzó varias investigaciones. Ahí entra en contacto por primera vez con figuras como Tati Fernós, como Mercedes Rodríguez, Betty Hernández, Ana Irma Rivera Lacén. Fueron personas que estuvieron ahí mano a mano con ella, ayudándola a conceptualizar qué fue lo que ella trató, ¿verdad?, de decir, esto va más allá de un simple problema social o una cuestión cultural. En la campaña de 1988, ella logra que se incluya en el programa de partido la creación de una ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica. Se trabajaba en la oficina, se trabajaba en mi casa, había gente hasta las 2 y 3 de la madrugada redactando, porque la ley 54 agarró lo mejor de varias leyes de otros países, de algunas leyes de los Estados Unidos, y además de eso llenaron unos espacios que no contemplaban esas otras leyes. Por ejemplo, en términos de programas de desvío, porque no era cuestión de castigar nada más, había que ayudar a resolver el problema desde el punto de vista social. La transacción mayor que yo recuerdo en ese momento fue una propuesta que hicieron los legisladores de que se estableciera en la ley lo que se llama un procedimiento de desvío. Si la persona sale culpable, pero acepta ingresar en un programa de reeducación con el que complete ese proceso de reeducación, se le elimina esa convicción de su récord penal. Nosotras en ese momento teníamos serias reservas de si el proceso de desvío era efectivo. Se establece un procedimiento para enviar a alguien a un programa que no existía. Tuvieron que crearse. Y entonces ahí empezaron a crearse buenos y malos programas que al día de hoy le puedo decir que no han sido estudiados rigurosamente para saber si efectivamente transforman a la persona que entra.
El 70% de los convictos no pisa cárcel. ¿Por qué? Porque los mandan al programa de desvío. Ahora no sabemos si salieron mejor o peor. Cuando se radicó el proyecto que eventualmente se convierte en Ley 54 y tiene el aval de Belda González, que había sido la iniciadora desde años antes, comienza un proceso de cabildeo. El gobernador Hernández Colón había dado su aval al proyecto, pero no había un consenso ni cosa que se pareciera en las ramas legislativas. Y se fue línea por línea, párrafo por párrafo del proyecto de ley, tratando de convencer a los legisladores de los méritos del contenido. Pero hubo mucha resistencia. Nosotros visitamos legisladores, las compañeras de la Comisión de Asuntos de la Mujer visitaron legisladores, se creó lo que se llama hasta el día de hoy la Coordinadora Paz para la Mujer, que se integraron todas las organizaciones feministas y de servicio a mujeres en una coordinadora para movilizarnos en la defensa y la aprobación de la ley. Y tuvimos unas anécdotas que ni contarlas, ¿verdad? De lo que nos decían los legisladores. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que ya yo no le puedo dar a mi esposa. Son 5 delitos que se crean en la ley: el maltrato agravado, que es cuando es en presencia de menores o se da en unas circunstancias especiales, la restricción de la libertad, la amenaza y la violación dentro del matrimonio, ¿verdad? Hasta ese momento, el delito de violación era solamente de un hombre usar fuerza y violencia para violar a una extraña. Mujer que no sea la propia, era como decía la ley. Fíjate que la palabra es de propiedad. Tú podías violarla, aun cuando ella dijera, no quiero sostener relación sexual contigo esta noche, él la podía forzar y no era delito. En la ley 54 eso es delito. Que nosotras somos personas y que si decidimos no al marido es no y no puede forzarnos. Eso causó una conmoción en distintos legisladores que decían, pero ¿cómo va a ser? Si yo estoy legislando aquí, llego cansado a mi casa de noche y le digo, nena. Y entonces, así mismo nos lo decía, yo tengo el derecho de usar entonces la fuerza. Esa era la sociedad, esa era la mentalidad de muchos legisladores en ese momento. Pero tuvimos defensores también allí, no tan solo Marcos Rigao, no tan solo Belda González, Hernández Agosto, que era presidente del Senado en ese momento, Cucuza Hernández, que en ese momento todavía no era speaker en la Cámara, pero tenía una posición de liderato. Y en un momento dado se paró en el hemiciclo ante una propuesta que había de que si las mujeres radicaban una petición de orden de protección y después la retiraban, que eso fuera delito para ellas. Si va a contener una disposición como esa, no queremos esa ley. Y entonces ella sigue indagando y le dicen que no están los votos, que no se va a considerar en esa asamblea. Entonces ella se puso furiosa y ella le reclama a Hernández Agosto y le dice, esto está en el programa del partido. Y esa es una de las cosas que nosotros prometimos. Y Hernández Agosto le dijo, Belda, tú tienes razón. Y esto hay que hacerlo, pero en este momento no tienes los votos. Ellos realmente querían proteger a las mujeres, pero no querían que hubiera una ley que prohibiera que ellos pudieran, algunos hablaban de disciplinar, esa palabra a mí me chocó muchísimo, disciplinar a sus esposas o a sus compañeras. La ley contra la violencia doméstica no solamente aplica dentro del matrimonio legal, sino que aplicaba a las parejas consensuales. Entonces ellos decían que si la política pública del Estado es proteger la institución de la familia, ¿cómo iban a proteger a las mujeres que estaban en una relación fuera de matrimonio? Ese día había un grupo grande de feministas que estaban afuera del Capitolio con unas pancartas. Mi mamá manda a buscar a esas mujeres y le dice al ayudante, súbelas a las gradas, que se pongan de pie mirando hacia abajo. Y le pide al presidente del Senado que por favor la votación sea por pase de lista. Baja el proyecto del Senado, ella se pone de pie, hace su exposición de la ley y cuando termina dice, yo les voy a pedir a mis compañeros senadores, sobre todo aquellos que han expresado dudas o que han expresado que no van a votar a favor de esta ley,
que miren hacia arriba. Y entonces cuando miraron estaban todas las mujeres de pie mirándolo. Y yo quiero que ustedes, mirándolas a ellas, a los ojos, como si fueran sus madres, sus esposas y sus hijas, digan si ustedes van a votar a favor o en contra de una ley que las proteja. Aquellos hombres que habían dicho que no iban a votar a favor, cuando los llamaban, bajaban la cabeza, no miraban hacia arriba y con rabia en la voz decían a favor. Y a favor, con aquella rabia pasó la ley 54, sabiendo que en el fondo algunos de esos hombres realmente no querían que esa ley pasara. Al otro día, no todo el mundo estaba convencido de que había que defender el contenido de la ley y que había que implementarla para tener otra visión social de cómo lidiar con el problema de la violencia de género. Hubo resistencia. La policía de momento no cambió porque se aprobó la ley, había que adiestrarlo. Los fiscales, los jueces, a los medios y al país, teníamos que educarlos. Cambió el paradigma y teníamos que educar a todo el mundo para ver la vida de otra manera. Y eso no se puede hacer ni en un día, ni con una ley, ni con 20 años. Cambiar miles de años de historia, pues nos va a tomar mucho tiempo. Hola, querida esposa. ¿A qué has venido? Quiero hablarte. No tenemos nada que hablar. Dile adiós a este mundo. A la hora de implementar la ley, hubo, por ejemplo, las órdenes de protección. Ella se arrepintió del título que se le puso a esa medida porque ella decía, las mujeres pueden creer falsamente que están protegidas nada más que porque tienen ese papel. No entienden lo que vive una persona que se siente acosada. Un ataque motivado por celos. Así fue descrito el incidente donde un joven de 19 años prendió en llamas a su expareja, una menor de 13 años que resultó con quemaduras en el 90% de su cuerpo. ¿Cómo pueden poner un titular de enamorado mata novia exaltando una violencia, un asesinato, como si fuera un acto de amor? No la mata por estar enamorado, la mata porque no quiere que ella tome las decisiones de dejarlo, porque la quiere controlar, porque entiende que ella es su propiedad. A eso no se le puede llamar amor. Si lo seguimos poniendo bonito, la sociedad no lo va a rechazar y estamos echando hacia atrás todo el proceso educativo que se está tratando de llevar a cabo, sobre todo después de la aprobación de la Ley 54. En los primeros 10, 15 años no se enmendó. Había que esperar a ver cómo se implementaba para saber si hacía falta y qué era lo que hacía falta. Yo diría que la más importante tal vez de las enmiendas fue producto de una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico con relación a las parejas del mismo sexo. Que en la ley original la definición de relación de pareja que se puso fue una definición muy amplia. La ley 54 siempre tuvo la intención de que aplicara a parejas del mismo sexo. Todavía hay mucha resistencia en Puerto Rico a reconocer las parejas del mismo sexo como parejas legítimas. Entonces, por eso se define la pareja consensual, y si miras el texto de la ley, dice personas que cohabiten o hayan cohabitado o procreado entre sí un hijo o una hija. Dice personas, no dice un hombre y una mujer. Y todo el texto de la ley, con mucho cuidado y a propósito, se refiere a las personas. Aplica tanto a mujeres como a hombres, tanto a mujeres heterosexuales como a mujeres homosexuales, hombres heterosexuales, hombres homosexuales, personas que están en una relación validada por las leyes o personas que están en una relación consensual. Y entonces el Tribunal Supremo la definió por su cuenta como que era entre hombre y mujer.
Así que le quitó una protección que nosotros le habíamos querido dar a las parejas del mismo sexo con una definición bien amplia. Y entonces hubo que enmendar la ley posteriormente para esa decisión del Tribunal Supremo, revocarla, por así decirlo, mediante una nueva legislación que dijera que las parejas del mismo sexo también estaban protegidas bajo la Ley 54. Mi mamá siempre se sintió muy orgullosa de la Ley 54. De todas las cosas que ella hizo en el Senado, ella siempre le pareció lo más completo. Nos deja un legado de atrevimiento, o sea, de atrevernos. Yo creo que lo hizo desde el personaje de la criada malcriada, porque en ese personaje, cuando el jefe, que era el dueño de la casa, le hablaba fuerte, ella le contestaba. Azucena. A usted me gusta que me llame por mi nombre. Usted no sabe que usted me gusta mucho. Pero usted a mí no. Demostró eso, que tú puedes luchar y tú puedes confrontar y tú puedes ser fuerte. Me siento muy satisfecha y muy orgullosa de lo que el movimiento feminista hizo en Puerto Rico en el año 89 con la aprobación de la Ley 54. Es una ley de derechos humanos. Yo diría que la ley de defensa de derechos humanos más importante que se ha aprobado en Puerto Rico en las últimas décadas. En la carretera, de madrugada, yace abandonado el cuerpo de una mujer, muerta por un conductor imprudente que se da a la fuga. El orden público se pregunta si era prostituta, si había bebido y sobre todo, ¿qué hacía en esa oscuridad? No es muy usual que una dama cerca de la 1 de la mañana esté cruzando la 65 Infantería, y por eso es que tenemos que investigar si ella estaba sola o acompañada. Si estaba sola, pues es preocupante, y si estaba acompañada, pues mira, sería interesante saber de dónde venían, qué estuvieron haciendo. La cobertura sensacionalista convierte a la víctima en la autora del crimen. Todavía hoy se preguntan por qué Ivania andaba sola. Quieres dormir y yo quiero andar. La noche es para un largo viaje.
quieres dormir y yo quiero andar. La noche es para un largo viaje y hay que llegar. Tropecé ayer con tu cariño, casi me tuve al quedar, es verdad. Mi equipaje cargué conmigo, salí decidida a llegar. Y tú no sabrás dónde encontrarme, dónde molestarme, dónde fastidiarme, dónde tú buscarme, dónde tú golpearme, dónde abusarme, dónde encontrarme, dónde molestarme. Quieres dormir y yo quiero andar. La noche es para un largo viaje y hay que llegar. Quieres dormir y yo quiero andar. La noche es para un largo viaje y hay que llegar. Bueno, señores, continuamos aquí en Noticentro al Amanecer. De un momento a otro, las autoridades estarán radicando cargos por tentativa de asesinato e incendio agravado contra Wilson Meléndez Bonilla, quien presuntamente prendió fuego a una menor de 13 años. Como nos cuenta Guillermo José Torres, todo se trató de un aparente ataque de celos. Todo se trató de un aparente ataque de celos. Todo se trató de un aparente ataque de celos. No ha habido mucho cambio en términos de la descripción de la mujer, porque se sigue apelando a descripciones físicas y se sigue apelando, lamentablemente, a dónde debió de estar la mujer en ese momento para que no le ocurriera eso. Y hay toda una violencia psicológica y emocional que todavía no llega a los periódicos ni a los tribunales, que la cultura sigue avalando esto y muchas mujeres todavía no se atreven o todavía se le dice no le hagas daño, que es el papá de tus hijos. Esa no es mi forma de ser, me imagino yo que diría. Utilizó 3 cuchillos y un sable para asestar 50 puñaladas a su esposa. La pareja llevaba 20 años unida. Hace 3 meses la relación se deterioró. La visión de la mitad de la sociedad no está siendo considerada. No tiene suficiente poder allí dentro, donde se establecen las leyes y las políticas públicas para que se reconozcan los problemas particulares que viven las mujeres, sobre todo las mujeres pobres. La pobreza todavía afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. Todavía hay mujeres que económicamente dependen y que para poder mantener a sus hijos se tienen que quedar en esas relaciones. En el caso de la violencia contra la mujer hay todo un andamiaje cultural que al día de hoy aún lo valida. Y tú no sabrás dónde tú gozarme. Todavía hay muchas mujeres que no pueden regresar a su hogar porque le dicen, no, tú te casaste con él, ahora tú te quedas con él. Las mujeres todavía no tienen todos los derechos que deberían tener y que la mujer todavía no está suficientemente protegida porque todavía hay una cultura que valida esa opresión. Seguimos en un estado de emergencia. Doctora Colbert, ¿cuál usted cree haya sido la aportación de la mujer a la vida profesional puertorriqueña? A mi entender, ha sido, es y será de un valor inmenso la aportación de la mujer en la vida profesional puertorriqueña. Hoy en día, en todas las profesiones de Puerto Rico, hay verdaderos valores femeninos que esta generación y las posteriores se sienten y sentirán orgullosas de ellas.
tanto en las artes como en las ciencias. El magisterio, la medicina, la ingeniería y demás profesiones están integradas por un gran número de damas que hacen honor a Puerto Rico. Y aseguro a ustedes que estas actividades no empequeñecen ni aminoran sus deberes y su gran amor a la felicidad de la familia puertorriqueña. Yo creo que nosotros estamos avanzando. Falta muchísimo. Lo que pasa es que el maltrato de género pues es un maltrato histórico que tú sabes que hay que salir de él en algún momento. Quieres dormir y yo quiero andar. La noche es para un largo viaje y hay que llegar. Quieres dormir y yo quiero andar. La noche es para un largo viaje y hay que llegar. Hay una denuncia, hay un repudio, hay un rechazo. Tropecé ayer con tu cariño, casi me tuve al quedar, es verdad. Mi equipaje cargué conmigo, salí decidida a llegar. Y tú no sabrás dónde encontrarme, dónde molestarme, dónde fastidiarme, dónde tú buscarme, dónde tú golpearme, dónde abusarme, dónde encontrarme, dónde molestarme. Quieres dormir y yo quiero andar. La noche es para un largo viaje y hay que llegar. Quieres dormir y yo quiero andar. La noche es para un largo viaje y hay que llegar. Hoy en día, afortunadamente, tenemos más conciencia. Los casos de violencia doméstica han aumentado porque la gente lo está reportando más. Solo me queda intentar, es verdad. Déjame abrir mi pecho. Huele a noche y Muchas mujeres que tenían el miedo de denunciarlo, pues se han visto ahora más alentadas a denunciar. para tú gozarme y abusarme, para tú encontrarme y después dejarme y siempre llamarme y traicionarme y ante todo. Todavía el que la mujer pretenda tener los mismos derechos que el hombre todavía es algo que se ve como una amenaza. El que una mujer se identifique como feminista ya levanta cejas en muchos hombres. Quieres dormir y yo quiero andar. Sí hemos caminado mucho. Un largo viaje y hay que llegar. Tropecé ayer con tu cariño, casi me tuve al quedar, es verdad. Mi equipaje cargué conmigo, salí decidida a llegar. Y tú no sabrás. Me parece que esto es un proceso que está en transición y que yo creo que va a ser para bien. Y abusarme para tú encontrarme y después dejarme y siempre llamarme. Yo creo que hay unos cambios culturales muy evidentes. Hay unas visiones de que somos iguales. Las muchachas negocian unas relaciones de pareja desde el empoderamiento. Es difícil saber para dónde va Puerto Rico. Económicamente las señales son de que vamos a tener años difíciles.
Las cuestiones económicas afectan las políticas públicas. Si las mujeres están en la pobreza y se cortan los servicios gubernamentales, se van a afectar más aún las posibilidades de desarrollo de esas mujeres. Sin embargo, dentro de toda esta incertidumbre que estamos viviendo, ha habido un adelanto sustancial en todos los renglones. Cómo se han reducido dramáticamente los asesinatos de mujeres, y yo creo que eso es una señal muy clara de que hay unos mensajes que han ido llevando y que hay unos cambios que se están dando en la sociedad. El feminismo es una medida de equidad. A mí no me interesa ser superior a ningún hombre, pero ningún hombre va a ser superior a mí. La violencia contra la mujer muda siempre su piel. Se enrosca con rostro distinto en los cuerpos que retan al orden patriarcal. Es una historia larga y pesarosa. En todas sus manifestaciones se asoma un corazón delator. Luego de escuchar el reclamo, hablar con mi familia, pensar en mis hijos y en oración, he tomado la siguiente decisión. Con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador, efectivo el viernes 2 de agosto del 2019, a las 5 de la tarde.
sacia todo si tú eres la hija de Dios. Como la samaritana, al lado del pozo estoy yo. Como la samaritana, al lado del pozo estoy yo.